Yo me hice católico en contra de mi voluntad. Yo estaba seguro de que nadie en la tierra tenía el poder para perdonar mis pecados. Siendo ministro evangélico me encontré predicando sobre la Virgen María. Aquel mundo de sectas y denominaciones protestantes no podían ser la iglesia de Jesucristo. No lo podía creer. La iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, pero no podía ser la iglesia católica. Los católicos me caían mal. Entonces fui a una exposición solemne del Santísimo y quedé fascinado. ¿Por qué me hice católico? Porque no tuve otra opción. Pues amaba demasiado a mi Señor para conformarme con menos. Sufrí mucho, pero valió la pena, porque al fin estoy en casa. Hola amigos, gracias de nuevo por recibirme en tu casa. Quiero abrir mi corazón, como lo hemos estado haciendo en esta serie, Estoy en casa. Quiero hablarles a mis amigos católicos y protestantes también de por qué decidí entrar en comunión plena con la Santa Iglesia Católica. No lo puedo ocultar. Agradezco mucho al Señor mi pasado evangélico y protestante, porque fue como evangélico que yo aprendí a amar al Señor, a orar, a querer saber más acerca de su palabra, a interesarme en los asuntos divinos. Y fue ese mismo conocimiento, primer conocimiento, ese mismo gusto por la Biblia que me condujo a querer saberlo todo acerca de mi Señor. Y me condujo también a querer entrar en comunión con la iglesia a la cual el Señor delegó todo el poder para poderme asistir espiritualmente a través de los sacramentos y a través de la guía espiritual de Santo Padre el Papa y del cuidado maternal de nuestra Madre del Cielo, María Santísima, y de la provisión para la vida eterna que nos llega a través de la Santa Eucaristía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Una vez más. Bueno, estábamos hablando de que fui descubriendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, irónicamente, porque yo esperaba descubrir mi ideario pentecostal en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un buen compañero mío, pastor también, me dijo, mira, para resolver tu problema es necesario que recurras una vez más al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí están los principios de nuestra iglesia pentecostal. Le había cuestionado, pero es que no se trata de una iglesia pentecostal, sino de muchas iglesias pentecostales. Y él me dice, bueno, pero si quieres salir del problema, tú métete al libro de los Hechos y de alguna manera vas a descubrir que nosotros los pentecostales no estamos mal. No, porque esa es la iglesia de Jesucristo, la del libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia del día de Pentecostés, milagros, portentos, etc. ¿Y qué descubrí entonces en el libro de los Hechos? La iglesia que escribió el libro de los Hechos. Descubrí una vez más a la iglesia católica. En el primer capítulo descubrí que la iglesia era católica porque estaba comandada por el Señor a extender universalmente su evangelio, que la iglesia, aquella iglesia pentecostal a la cual yo quería pertenecer, era mariana, capítulo 1, versículo 14, que aquella primera iglesia de Jesucristo era además, según Hechos 2:42, una iglesia eucarística y una iglesia apostólica. Importante porque a partir de ese momento descubrí que el criterio de autoridad para entender la Biblia era apostólico. No había tal cosa como un criterio bíblico de interpretación bíblica, sino que había que referirse a los apóstoles y a sus sucesores. Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice el Señor, el jefe, dijo a sus primeros apóstoles, el que les escuche a ustedes, me escucha a mí. Fíjense cómo él establece este medio. Recuerden, habíamos dicho que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20. No olvidemos además aquel fundamento, piedra sobre el cual establece su iglesia, que es Pedro y sus sucesores, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19.
Pero aquí claramente en Lucas 10:16, el Señor está diciendo, el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. O sea, nadie en aquella época podía decirle al Señor, no Señor, solo tú, como ahora dicen algunos, solo Cristo, solo tú, nada más. ¿Qué les hubiese dicho al Señor? No. Yo he dicho que para escucharme a mí, ustedes se tienen que referir a ellos, a los apóstoles. Aunque no me guste, pero es así. Pero ya que estamos hablando tan francamente, ya que me haces el favor de recibirme en tu casa, permíteme que te hable francamente, amigo católico y amigo evangélico también. Nosotros lo hubiésemos hecho mejor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Primero, no hubiésemos nombrado como nuestros discípulos a 12 pescadores, ¿verdad que no? Lo hubiésemos hecho a nuestra manera, ¿verdad que sí? 12 pescadores apestan. Y letrados, gente brusca, de trabajo manual. No. Yo personalmente, querido amigo y amiga, yo hubiese escogido 6 fariseos y 6 escribas. Yo hubiese escogido gente, como decimos en mi país, gente de caché, gente de altura, de categoría, para que fuesen mis discípulos. Eso yo hubiese hecho. Entonces, estamos hablando del Evangelio según San Yo, lo que yo hubiese hecho. 6 intelectuales y 6 fariseos, o sea, gente de categoría, religiosos, practicantes, públicamente reconocidos. Vamos a seguir hablando francamente. Tú y yo no hubiésemos nombrado como nuestro vicario en la tierra a San Pedro. No lo hubiésemos hecho. No. Tú y yo hubiésemos corregido al Señor inclusive. Le hubiésemos dicho, no Señor, no escojas a San Pedro. Estás mal, no lo hagas, no te das cuenta. Es demasiado velludo, mira el carácter que tiene, se pasa con una daga al lado. No Señor, se me hace que en el momento más neurálgico de tu pasión te va a negar. No escojas a Pedro. Y tú y yo no lo hubiésemos escogido tampoco. No, tú y yo escogeríamos a San Juan. ¿Verdad que sí? Esa es la corrección que le hubiésemos hecho al Señor. No Pedro, sino San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan es el discípulo amado, se pasa recostado del pecho del Señor. San Juan era tan bueno que el Señor le delega el cuidado de su propia madre. Entonces, tú y yo hubiésemos escogido como nuestro vicario en la tierra a San Juan, por lo menos eso. Ya si no se nos permiten los fariseos y los escribas, por lo menos a San Juan hubiese nombrado yo como vicario en la tierra. Pero el Señor quiso que fuera Pedro. Ahora bien, ¿a quién hubiésemos nombrado como tesorero? Jesús nombró a Judas. A Judas. Dice la Biblia que él sabía que era ladrón. Y nombró a Judas. Pero tú y yo le hubiésemos dado ese puesto a Mateo. Sí, porque Mateo era recaudador de impuestos. Era un CPA autorizado del Departamento de Hacienda del Imperio Romano. Tú y yo hubiésemos nombrado a Mateo en lugar de Judas. ¿Verdad que sí? Entonces, pero no fue así. Eso no fue lo que el Señor quiso. No. ¿Qué le hubiésemos dicho al Señor? No, Señor, Judas no. Tú no le ves la cara de buscón que tiene. Es ladrón. Tú lo sabes, eres Dios. Pero así fue como el Señor quiso. Vamos a seguir hablando francamente. Para aquellos que se creen que los miembros de la iglesia tenemos que ser todos perfectos, castos y puros. Yo llegué a oír gente que decía que se fueron de la iglesia católica porque allá a la parroquia a la que iban había mucha gente hipócrita. Bueno, como si no hubiese espacio para uno más, ¿verdad que sí? Hombres, en todo sitio hay gente buena y gente menos buena. Eso no es razón para irse de la iglesia. El Señor nos dijo, todos ustedes van a ser siempre perfectos, castos y puros en el 100% de los casos y de las ocasiones. No. A pesar de eso, a pesar de nuestra poca o falta correspondencia, el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero para aquellos que creen, aquellos que quieren exigirle a la iglesia católica lo que en la iglesia de ellos no está dispuesta a dar ni ha dado, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer un poco de aritmética. Vamos a ver, digo,
Si Cristo no se equivocó, lo hizo bien. Porque aquí yo estoy especulando. Pero ahora vamos a partir del hecho de que lo hizo bien, porque Él es el Señor. ¿Qué le dirías tú ahora? Bueno, vamos a hacer un poco de aritmética. A ver si es verdad que todos tenemos que ser perfectos, castos y puros para evidenciar que esta es la iglesia de Jesucristo. 12 discípulos. ¿Cuántos miembros tenía la primera iglesia de Jesucristo? 12 discípulos. Vamos a ver, ¿quiénes se pelearon por los primeros puestos? Santiago y Juan. Juanito cayó en la redada. Santiago y Juan. ¿Quién fue ladrón? ¿Quién lo vendió como un saco de batatas? Judas. Judas el traidor. ¿Quién lo negó como un cobarde? El primer papa, Pedro. ¿Quién ha pasado a la historia como el signo más elocuente de incredulidad? Yo soy como Santo Tomás. Si no veo, no creo. Ese es Santo Tomás. Vamos por 5. ¿Y cuánto lo abandonaron en la cruz? Sí, Juan se quedó, pero ya lo habíamos descartado. ¿Te acuerdas? ¿Qué promedio es ese? 0. Todos se echaron para atrás. Ahora bien, ¿significa eso que Jesucristo se equivocó? ¿No lo hizo bien? Eso tiene su propósito también. ¿Sabes por qué? Mírate dentro de ti mismo. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué descubrimos? Tú y yo no somos santos. Somos pecadores. Aspiramos a la santidad, pero somos pecadores. Tú y yo tenemos nuestra historia. ¿Quieres que te diga algo? Hay cosas de mí que yo espero mis hijos nunca se enteren. Me daría mucha vergüenza, porque yo soy un hombre pecador. La concupiscencia que mora en mis miembros me tira hacia abajo. No seamos hipócritas. Por eso yo me alegro de que esa haya sido la iglesia de Jesucristo, de que Jesucristo haya escogido ese fundamento apostólico, porque yo también soy pecador. Y como soy pecador, de seguro para mí siempre habrá un lugar en la iglesia de Jesucristo. Fíjese cómo el Señor nos enseña, nos ilustra, no solo con su doctrina, sino además con su actuación. En Mateo, capítulo 28, versículo 19, el Señor le dice a sus apóstoles, esta iglesia es apostólica, le dijo a sus apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando. Ustedes tienen que enseñar, enseñando lo que yo les he mostrado. Van a predicar, a enseñar, van a dirigir, van a definir, van a pastorear, van a decir, a enseñar todo lo que Él ha mostrado. Todo lo que Él ha querido transmitir. Pues resulta que en San Juan capítulo 21, versículo 25, dice que las acciones de Jesús no pueden meterse en un libro porque no hay libro que lo aguante. Dice el último versículo del Evangelio según San Juan. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta entonces que los sucesores de los apóstoles, los que han recibido esa atribución de parte de Jesucristo, los que han recibido esa capacidad de infalibilidad, específicamente cuando el sucesor de Jesucristo, el Santo Padre, habla ex cátedra y define un asunto de fe, eso es irrefutable, porque así ha sido. Él tiene las llaves, lo que declara, eso es, no porque venga de Él, sino porque lo ha recibido de Jesucristo, porque Jesucristo lo quiso así. Aunque una vez más, tú y yo lo hubiésemos hecho de otra manera, pero así fue como lo quiso el Señor. Y cuando el Señor habla, debemos aceptarlo, porque así son las cosas. Bueno, entonces debemos una vez más referirnos a la iglesia. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando descubrí estas cosas? Bueno, comencé
a cuestionarme, pero la Iglesia Católica, ¿cómo le hago? ¿Qué me invento? Porque yo no quiero hacerme católico. Bueno, aquí comenzó entonces un proceso de resistencia, de pelea además. O sea, me agarraba hasta de un clavo caliente con tal de no hacerme católico. Entre otras cosas, incluí en mi predicación alguna crítica a los católicos. Después, cuando me sinceraba conmigo mismo, me daba cuenta de que los estaba atacando porque me sentía atraído hacia la doctrina y a la iglesia de ellos. Por eso les atacaba en este último tramo hacia mi camino a la Iglesia Católica. Entonces, lo primero que hice fue aferrarme a la tesis anticatólica por excelencia. Aquí me voy a detener porque quiero que me entiendas bien. Amigo católico y amigo evangélico. Amigo católico porque con esta tesis anticatólica te quieren sacar de la iglesia. Y amigo evangélico porque con esta tesis anticatólica te han mantenido fuera de la iglesia diciéndote cosas que no son ciertas. ¿Cuál es la tesis anticatólica por excelencia? Escúchame bien. La tesis anticatólica por excelencia dice que ciertamente hubo iglesia de Jesucristo visible, unida y apostólica hasta el 313. En ese año 313, por supuesto después de Jesucristo, el emperador Constantino firmó un edicto de tolerancia al cristianismo y a la Iglesia Católica. Ese edicto de tolerancia a la Iglesia Católica se llamó el Edicto de Milán en el año 313. ¿Qué dicen los enemigos de la Iglesia? Y los otros que no son enemigos, pero que repiten el mismo disparate también. ¿Qué dicen? Bueno, aquí se demuestra, dicen ellos, que la Iglesia Católica fue legalizada por Constantino y desde entonces se volvió la iglesia oficial del imperio, y al unirse con el imperio y la política, el emperador se corrompió y desde entonces se volvió la gran bestia que veremos luego en el Apocalipsis, con el Papa como el falso anticristo. Así dicen ellos, y comienzan a hablar de la iglesia inclusive como una ramera. ¿Por qué? Porque supuestamente se prostituyó. Dejó de haber presencia divina simplemente porque Constantino firma un edicto de tolerancia. Y hablan de oficialización, pero no es cierto, porque no es oficialización, es un edicto de tolerancia al cristianismo y a las otras religiones también. La religión cristiana vino a ser iglesia oficial del imperio en el año 391 por Teodosio, 391. Casi entrando al siglo V. No fue en el 313, pero vamos a partir del hecho que se corrompió. Vamos a partir de la idea, es decir, de la suposición que se corrompió en el 313. Bueno, si se corrompió en el 313, ¿por qué la tenemos en el 325? Poquito después del Edicto de Milán. ¿Por qué la tenemos en el 325 definiendo lo que todos los católicos y la gran mayoría de los evangélicos creemos hasta el sol de hoy acerca de la Santísima Trinidad? Concilio de Nicea, 325. Creemos en un solo Dios que subsiste en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Revelación definida por la iglesia que supuestamente se corrompió en el 325. Si se volvió apóstata y corrupta en el año 313, ¿por qué la tenemos en el año 431? En el concilio de Éfeso, definiendo lo que todos los católicos y la gran mayoría de los cristianos creemos hasta el sol de hoy acerca de la divinidad de Jesucristo. De hecho, se definió la divinidad de Jesucristo a partir de la creencia de que María Santísima era madre de Dios porque parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una persona en la cual hay dos naturalezas, humana y divina, en una misma persona, indivisible. Esa persona es Jesucristo y es Hijo de Dios y es Emmanuel, Dios con nosotros.
La divinidad de Jesucristo fue definida por esta iglesia que supuestamente se volvió apóstata y corrupta en el 313. Y porque la tenemos diciendo la verdad, una verdad que es aceptada tal y como fue definida en el Concilio de Nicea en el año 431. Si esta iglesia se volvió apóstata y corrupta en el 313, ¿por qué la tenemos en el año 481, en el Concilio de Constantinopla? Año 481, Concilio de Constantinopla, definiendo lo que todos los católicos y la gran mayoría de los evangélicos creemos hasta el sol de hoy acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Porque habían cristianos que no creían en la divinidad del Espíritu Santo. Estaban los arrianos que no solamente no creían en la divinidad de Jesucristo como consustancial con el Padre, sino que además creían, como los testigos de Jehová hoy, que el Espíritu Santo era una fuerza de Dios, pero no Dios mismo. Y el Concilio de Constantinopla definió esto en el año 481, y de ahí viene el credo constantinopolitano, esa tercera parte hermosísima que gustamos recitar en la Santa Misa y en nuestras oraciones privadas, porque ustedes y yo creemos que el Espíritu Santo es Dios, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo es Dios, y lo definió esta iglesia en el año 481 en el Concilio de Constantinopla. Si esta iglesia se volvió apóstata y corrupta en el año 313, la tesis anticatólica, que se corrompió, que se volvió la gran ramera del Apocalipsis, que dejó de haber presencia divina, y por lo tanto esta iglesia está irremediablemente perdida y equivocada, dicen algunos. Si eso fue así, ¿por qué la tenemos en el año 493 y 497, Concilio de Cartago y Concilio de Roma, definiendo lo que nosotros los cristianos creemos hasta el sol de hoy? Definiendo el canon bíblico, los libros sagrados, porque habían cristianos que allá tempranito en el siglo V estaban poniendo en duda algunos escritos del Nuevo Testamento que tú y yo creemos como inspirados. Había gente que quería sacar parte del Antiguo Testamento, no solo los deuterocanónicos, sino también los del primer canon. Hubo gente que no le gustó Daniel, hubo gente que no le gustó Malaquías, hubo gente que no le gustaba el Evangelio según San Juan, hubo gente que no le gustó el Evangelio, que no le gustó el Apocalipsis del Nuevo Testamento, hubo gente que no quería la segunda y la tercera carta del apóstol San Juan, y la segunda carta de Pedro tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Estamos hablando de libros que tú y yo sabemos son inspirados. ¿Qué hizo la iglesia? Esa iglesia que supuestamente se corrompió, apóstata y corrupta, supuestamente, en el siglo V definió, para defender la doctrina de Jesucristo, definió los libros. ¿Cuáles son los libros que tenían que ser incluidos en el canon bíblico? Y gracias a esa valentía de esos obispos en los concilios de Roma, en el año 397, y el concilio de Cartago en el 393, gracias a esa valentía, gracias a esa inspiración del Espíritu Santo, irónicamente, no se había vuelto apóstata y corrupta. Y ahora la tenemos definiendo lo que es correcto. Así ha sucedido también en otras cuestiones, en otros asuntos, debo decir, en otros temas. Por ejemplo, alguien pudiera decir que cuando la iglesia define algo, en ese momento lo inventa. Dirían algunos. Por ejemplo, algunas personas argumentan, no, eso de la transubstanciación o presencia real de Jesucristo en la misa, eso es un embeleco de la Edad Media. Eso salió por primera vez en el Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215. Eso dirán, porque como la iglesia definió eso, comenzando el siglo XIII, pues algo que se inventó la iglesia. Ese es el gran error.
Cuando la iglesia define un dogma, no significa que ese dogma no existía. Siempre ha existido, ha sido parte del depósito de la fe. Lo que pasa es que cuando la fe de los cristianos es seriamente amenazada, la iglesia toma del depósito de la fe y la verdad que ha sido revelada desde siempre por Jesucristo es ahora definida para beneficio de los cristianos, para que nadie se confunda. Ciertamente, elementos como la presencia real de Jesucristo han estado revelados por Cristo desde siempre en la Eucaristía y en la práctica litúrgica de la iglesia. Pero cuando la fe de los cristianos se vio amenazada, escuchen bien, la fe de los cristianos en la Eucaristía se vio amenazada seriamente por primera vez, comenzando el siglo XIII. O sea que por 1200 años, la gran mayoría de los cristianos creíamos en la presencia real de nuestro Señor en la Santa Misa. Entonces, lo que podría convertirse en un pretexto para no creer en la Santa Eucaristía, ahora se convierte en evidencia. Porque el que la iglesia lo haya definido en el 1315 significa que anteriormente no se había retado esa creencia seriamente. Al menos no representaban los retos anteriores peligro eminente para la fe de los fieles. Vamos a proseguir en el próximo programa, ahondando un poquito más acerca de mi historia de conversión, de los asuntos con los cuales tuve que lidiar hasta que llegué a reconocer que esta es la iglesia de Jesucristo. Muchas gracias. Estamos en casa.